Todo comenzó una noche helada de octubre, justo cuando las primeras hojas secas empezaban a cubrir los caminos del viejo cementerio de San Benito. No era una noche cualquiera. Había una tensión en el aire, como si el viento estuviera conteniendo la respiración. Me llamo Mateo y esto que estás a punto de escuchar no es una historia, es un aviso, porque yo estuve aquí y sobreviví, apenas. Yo era parte de un grupo de voluntarios que ayudaban a restaurar monumentos históricos, y San Benito, con sus tumbas olvidadas y lápidas cubiertas de musgo, era perfecto para nuestro próximo proyecto. Nadie quería trabajar allí. Decían que había cosas que no debían ser tocadas. Desde el primer paso dentro del cementerio, el ambiente cambió. El aire era más denso. Los árboles, aunque desnudos, parecían inclinarse hacia nosotros como si escucharan. El encargado del lugar, un anciano llamado Rafael, nos recibió sin entusiasmo. Lo primero que nos dijo fue: si oyen campanas, no se acerquen, no son para ustedes. Pensamos que era una broma macabra, una de esas frases para asustar novatos. Pero él no sonrió. Nos llevó directamente a la zona más antigua del cementerio. Lápidas del siglo XIX, tumbas cubiertas de tierra hundida y símbolos que nunca habíamos visto. Fue ahí donde la encontré, una campana de bronce colgando de una pequeña estructura metálica, justo encima de una tumba solitaria. Era diminuta, oxidada, y apenas se mantenía en su lugar. Rafael explicó con voz baja que antiguamente las personas eran enterradas con una cuerda atada a la mano. Si despertaban por error dentro del ataúd, podían moverla y hacer sonar la campana. Era un método para evitar enterramientos prematuros. Lo llamaban campanazo de la muerte. Pero aquella campana en particular nunca había sonado. Hasta esa noche. A las 3:15 me despertó un sonido metálico, agudo, que rompió el silencio como un cuchillo. El campanazo. Uno solo. Me levanté sobresaltado, convencido de que había sido un sueño. Pero lo escuché de nuevo, esta vez más largo, más desesperado. Salí de la carpa y me dirigí hacia la tumba. Nadie más parecía haberlo oído. El cementerio estaba inmóvil, cubierto por una neblina espesa que no había estado allí al anochecer. Me acerqué con una linterna temblorosa. La campana se movía, lentamente, como si alguien la meciera desde abajo. No había viento, no había hilos, solo esa maldita campana que no paraba de sonar. Cuando estuve a menos de 1 metro se detuvo, en seco, y escuché un susurro. «Ayúdame». Retrocedí de inmediato. Corrí de regreso al campamento. Intenté despertar a los demás, pero nadie respondía. Todos dormían profundamente, como si algo los hubiera hundido en un trance. Pasé el resto de la noche en vela, vigilando la campana desde lejos. No volvió a sonar. Pero desde ese momento, supe que algo estaba mal, muy mal. Al amanecer, Rafael vino a nuestro sitio y notó mi expresión. Me miró fijamente y dijo: «¿Sonó anoche, no es así?» Asentí. Él no pareció sorprendido, solo dijo: «Ya es tarde». A lo largo del día, empecé a notar cosas extrañas. Mi linterna se encendía sola. Herramientas cambiaban de lugar. Escuchaba pasos en la grava, pero cuando giraba no había nadie. Pero lo peor fue esa noche. Tuve un sueño que parecía real. Estaba dentro del ataúd, atado, oscuro, sin aire. Quise gritar, pero mi garganta estaba llena de tierra. Solo podía mover la mano. Sentía la cuerda entre mis dedos y tiraba, una y otra vez. La campana sonaba, pero nadie venía, nadie escuchaba. Desperté jadeando con las uñas llenas de tierra, literalmente, como si hubiera estado cavando con las manos. Corrí al lavadero y al verme en el espejo noté algo imposible. Tenía tierra en los oídos, en la boca, en los bolsillos. Era como si realmente hubiera estado enterrado. Esa noche, uno de los voluntarios, Clara, desapareció. Su tienda estaba abierta, sus cosas intactas, pero ni rastro de ella. Buscamos por todo el cementerio, y entonces notamos algo aún más inquietante. La campana volvía a estar en movimiento, esta vez más rápida,
más frenética. Nos acercamos con cautela y al llegar encontramos algo que me heló la sangre. Debajo de la campana, la tierra de la tumba estaba removida, como si alguien hubiera salido o intentado salir. Unos rastros de uñas y dedos marcaban la madera podrida de la tapa. Y sobre todo, había una huella, una sola, desnuda, pequeña, como la de Clara. Desde ese momento, nadie quiso seguir. Todos querían marcharse, pero Rafael insistía en que ya era tarde, que lo que habíamos despertado no podía ser contenido, que si nos íbamos, lo llevaríamos con nosotros, y que la única manera de detenerlo era descubrir quién había sido enterrado allí y por qué su alma seguía suplicando. A la mañana siguiente, nadie habló. El grupo, antes animado y ruidoso, se sumió en un pesado silencio, como si cada uno cargara con una angustia que no se atreviera a compartir. Rafael, con su mirada anciana y profunda, reunió a todos alrededor de la tumba con la campana. Sus palabras fueron hirientes. Has roto el sello del olvido. Esa campana no debería sonar. Ahora necesitamos escuchar lo que tiene que decir. Eso no tenía sentido para nosotros. Era solo una leyenda, ¿verdad? Un viejo sistema contra los entierros prematuros. Pero ahora, con Clara desaparecida y la tierra removida, todos estaban demasiado aterrorizados como para dudar. Rafael nos contó entonces la historia de la mujer enterrada allí, una joven llamada Inés Valverde, acusada de brujería a finales del siglo XIX. Decían que maldijo al pueblo antes de ser ahorcada y enterrada viva, atada con la campana a su lado, por si despertaba. Y según el anciano despertó, varias veces. Decidimos cavar. Era una locura, por supuesto, pero nadie quería pasar otra noche allí con ese misterio flotando en el aire. Retiramos con cuidado cada capa de tierra, cada piedra mojada por el rocío, hasta que encontramos la tapa del ataúd. Estaba rota, como si algo hubiera salido de ella, y no al revés. Al levantar la tapa, el olor a podredumbre y tierra mojada nos invadió los sentidos. Pero lo que vimos fue aún peor. No había ningún cuerpo, solo los restos de una cuerda rota, clavos esparcidos y marcas de desesperación por todas partes. Inés no estaba allí, nunca se fue, o mejor dicho, sí se fue, pero no sola. Había algo garabateado en el interior de la tapa del ataúd. Un mensaje arañado con sangre seca y una uña rota. No me soltó. Eso nos heló la sangre a todos. ¿Quién era ella? Y si Inés no era la verdadera amenaza, entonces, ¿quién o qué lo era? Mientras intentábamos comprender, un grito resonó desde el otro lado del cementerio. Corrimos. Era una de las voluntarias, Miriam, en completo shock, señalando los árboles. Al llegar, vimos algo acechando allí. Sombras densas, como si el bosque se plegara para ocultar algo grande, alto y distorsionado. Un sonido sordo, casi un lamento, llenó el aire como un susurro en su cabeza. Miriam dijo, habiendo visto a Clara, con un vestido blanco, caminando lentamente entre los árboles, de la mano de una mujer pálida, de cabello largo y ojos que parecían dos agujeros negros. Intentamos seguirlos, pero fue inútil. El bosque parecía moverse, como si quisiera tragarse el camino de regreso. Y una vez más sonó la campana. 3 veces. Una secuencia fúnebre que te estremecía. Cada campanada parecía provenir de un lugar diferente, como si hubiera más de una campana, como si más ataúdes despertaran. Rafael entonces reveló lo peor. Esa no era la única campana. Había ocultado la verdad. Había 7. 7 tumbas selladas con las mismas campanas. 7 personas enterradas vivas bajo sospecha de prácticas prohibidas. Según él, si una campana sonaba, era una advertencia, pero si más de una empezaba a sonar, era la señal de que los sellos se estaban rompiendo. Un antiguo ritual, una venganza que se extendía más allá de la muerte, un ciclo que comenzaba de nuevo cada siglo. Y adivina qué, ese siglo terminaba esa semana. Y nosotros, sin saberlo, habíamos activado el detonante. Rafael creía que la única manera de evitar la liberación total era restaurar las 7 tumbas y volver a sellar las campanas. Pero había un problema.
No recordaba dónde estaban todas. El bosque se había tragado parte del viejo cementerio con el tiempo. Ahora solo quedaba correr contra los días o esperar el eco del último sonido que anunciara el despertar total. Esa noche, el tiempo pareció detenerse. El viento no soplaba, los pájaros habían desaparecido y el cielo estaba rojo, no como un atardecer. Era rojo como la sangre diluida en la niebla. Armados con linternas, cuerdas y cruces improvisadas, seguimos a Rafael por el sendero olvidado. Durante horas caminamos entre árboles retorcidos y rocas cubiertas de musgo. Encontramos la segunda tumba tras cruzar un puente roto. La campana estaba destruida, la tumba estaba abierta, y allí encontramos la cruz de madera que habíamos colocado sobre el ataúd de Clara. No sabíamos qué significaba, pero parecía una advertencia o un juego. Alguien nos gastaba una broma, quizás algo. Más adelante, encontramos una tercera campana, todavía intacta, pero algo susurraba bajo tierra. No eran palabras, eran sonidos, murmullos, como si alguien recitara una oración en un idioma olvidado. La sellamos como nos había enseñado Rafael, con sal, clavos oxidados y símbolos dibujados con carboncillo. Pero con cada sello, algo en el aire se hacía más denso, como si a los mismos árboles les molestara lo que hacíamos. Regresamos al campamento exhaustos, pero ya era tarde. A la medianoche en punto, todas las campanas empezaron a sonar al mismo tiempo. Era imposible. Algunas ni siquiera habían sido encontradas, pero el sonido resonó, se multiplicó, reverberó en las piedras, en las lápidas, en nuestras cabezas, y entonces lo vimos. Desde lo alto de la colina apareció la figura de Clara, pero ya no era ella. Su rostro estaba pálido, sus ojos negros como la pólvora. Detrás de ella, otras 6 figuras emergieron de las sombras. Todas vestían ropas antiguas, todas tenían la misma expresión, dolor y odio. Una fuerza invisible nos arrojó al suelo, y una voz antigua y ronca llenó el aire. Rompieron el ciclo, ya no volverá a cerrarse. Las 7 figuras se acercaron lentamente, no caminaban, se deslizaban como si sus pies ni siquiera tocaran el suelo. Y al acercarse, la tierra crujió, se agrietó y desprendía un olor agrio y podrido, como a carne vieja expuesta al sol. Nadie podía moverse. Era como si un peso invisible nos aplastara. Rafael intentó rezar, pero su voz falló, y los símbolos de protección comenzaron a arder en las palmas de nuestras manos. Nos enfrentábamos a algo mucho más antiguo de lo que imaginábamos. No era solo una maldición, era un pacto. Esas 7 campanas habían sido selladas por una razón. Cada una contenía no solo un cuerpo, sino un fragmento de un espíritu ancestral que de reunirse despertaría a la Madre Noche, una entidad ancestral devoradora de almas, y ahora con las campanas despiertas regresaba. Clara era solo el recipiente, el cuerpo elegido para guiarla de regreso al mundo físico. Y los otros 6, sus guardianes, sus apóstoles, las piezas del ritual final. Desesperados, huimos, corrimos sin rumbo, guiados solo por el instinto. Pero el bosque había cambiado. Parecía un laberinto vivo y distorsionado, como si cada camino se plegara sobre sí mismo. Los árboles formaban arcos, túneles oscuros que susurraban nuestros nombres. Rafael gritaba órdenes que nadie más oía. Luces danzaban entre las ramas. No eran linternas, eran ojos, pequeños, brillantes, hambrientos. Perdimos a 3 personas en minutos, arrancados del grupo por manos invisibles. El sonido de las campanas continuaba, pero ahora estaba dentro de nuestras cabezas. Boom, boom, boom. Cada campanada parecía reventar algo dentro de nuestros cráneos. Rafael cayó, sangraba por los oídos, y antes de que pudiéramos ayudarlo, una de las figuras, la mujer del vestido negro, le tocó la frente. Se convirtió en polvo, así, sin más, como si nunca hubiera existido. El bosque lo devoró. Silencio. Y entonces algo susurró directamente a nuestras mentes. La ofrenda ha sido aceptada. Nos quedaban 2 opciones, huir o afrontarlo hasta el final. Y fue en ese momento
que Luana, la más joven del grupo, recordó algo que Rafael había dicho al principio cuando parecía solo un viejo excéntrico contando historias. El mal solo se puede sellar con aquello que lo generó. Eso nos dio una idea. Clara. Ella fue la primera campana, la que despertó a todas las demás. Tal vez, solo tal vez, si pudiéramos llevarla de vuelta a la tumba original y encerrarla, los demás volverían a dormir. Pero ¿cómo se atrapa algo que ya no es humano? ¿Cómo se contiene a una criatura que no respeta las leyes de la física ni del tiempo? Luana tuvo una idea arriesgada: usarse a sí misma como cebo. Parecía tener alguna conexión con Clara. Habían sido amigas íntimas, y tal vez, solo tal vez, algo de la Clara original aún permanecía en su interior. Un último hilo de empatía. Aceptamos, era una locura, pero no teníamos otra salida. Ponimos una trampa en la tumba de la primera campana. Sal gruesa, círculos de hierro y una cruz hecha del roble negro que Rafael había escondido en su tienda. Luana entró en el círculo sola, llamó a Clara, y ella vino. Lentamente, con la mirada fija. Las otras figuras la siguieron, pero permanecieron inmóviles. Parecían esperar algo. Clara se detuvo al borde de la tumba. Sus ojos oscuros temblaron. Luana le habló. Recordó una tarde en el lago, una canción que habían cantado juntas. Y entonces, por primera vez, Clara lloró. Lágrimas negras, pesadas, como aceite. Un grito agudo resonó en el bosque. Las otras figuras comenzaron a retorcerse. El tiempo pareció detenerse. Luana agarró a Clara y la jaló con fuerza hacia la tumba. El círculo estalló en luz. La tierra tembló. Gritos, viento. Y entonces, silencio. Total. Las campanas cesaron. Las figuras desaparecieron. Y el cielo volvió a la normalidad. Azul, claro. A la mañana siguiente, nadie podía explicar lo que había sucedido. Solo quedábamos 4. Nadie hablaba mucho. Enterramos. Luana y Clara juntas en la misma tumba, rodeadas de símbolos antiguos y protegidas con hierro y fuego. Antes de irme, miré hacia atrás una última vez. La campana estaba intacta, pero había algo nuevo grabado en ella, en letras que antes no estaban. Hasta que vuelva a sonar. Desde entonces, cada vez que oigo sonar una campana, incluso en la ciudad, incluso a distancia, me estremezco, porque sé que esto nunca termina. Solo estás esperando a alguien demasiado curioso, lo suficientemente ignorante, dispuesto a tocar el olvido de nuevo. Gracias por seguir hasta aquí. Si esta historia te ha llamado la atención, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, pero no la de la campana, esa es mejor silenciarla. Nos vemos en el próximo video. Y ten cuidado con los sonidos que vienen del suelo. A veces no quieren ser ignorados.